Buenos días. Juan 1, del 35 al 42. Del Evangelio de hoy. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Desde ahora serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Reconocer y aceptar a Jesús en nuestras vidas conlleva la imperiosa responsabilidad de darlo a conocer a los demás. ¿Qué hubiera sucedido si Juan Bautista, sabiendo cómo sabía que Jesús era el Cordero de Dios, se hubiera quedado callado? Es muy posible que Andrés no se hubiera enterado que Jesús era el Cordero de Dios, que Andrés y el otro discípulo de Juan no hubieran seguido a Jesús, que Jesús nunca los hubiera invitado al lugar donde se hospedaba y ellos no se hubieran quedado con él, que Andrés nunca le hubiera dicho a su hermano Simón que habían encontrado al Mesías, al Cristo, y no lo hubiera llevado con Jesús, y Jesús no hubiera conocido a Simón y tampoco le hubiera cambiado su nombre por el de Pedro. Entiendo que Jesús hubiera logrado que Simón llegara a él y cambiarle su nombre de muchas otras maneras, pues para nuestro Señor Jesús no hay imposibles. En el mismo sentido, entiendo que a Jesús le gusta mucho que nosotros hagamos nuestro casi nada, para que Él haga su casi todo, o, dicho de otra manera, a Jesús le gusta que hagamos producir los dones que Él nos da, y le gusta que trabajemos en equipo entre nosotros, y haciendo equipo con Él. Dicho esto, regreso a lo que no hubiera sucedido si Juan Bautista se hubiera quedado callado, si se hubiera quedado con el regalo. Sabemos cómo reaccionó Juan Bautista cuando vio pasar a Jesús, pero tal vez, alguno de nosotros hubiéramos reaccionado de otra manera, digámoslo así, de otra manera más humana. Juan Bautista podría haberse quedado callado por envidia, pues Jesús había empezado a formar su grupo de discípulos y representaba una competencia. Es claro que esto no sucedió con Juan Bautista, puesto que es él mismo quien les dice a sus propios discípulos que Jesús era el Cordero de Dios. Juan Bautista no reaccionó con envidia, pero es muy posible que yo sí lo hubiera hecho. Juan Bautista también podría haberse quedado callado y guardarse el regalo para sí mismo. Me refiero al regalo que significaba saber que Jesús era el Cordero de Dios, y al regalo que significaba saber que Jesús era, verdaderamente, el Hijo de Dios, tal como lo testificó ante los fariseos el día anterior. Sabiendo esto, Juan Bautista bien podría no haber dicho nada a sus 2 discípulos, sino más bien, levantarse, seguir a Jesús para hospedarse en el mismo lugar que él, convertirse en su discípulo con la esperanza que fuera a él a quien Jesús le cambiara el nombre de Juan por Pedro. Juan Bautista no reaccionó con soberbia, avaricia y egoísmo, pero es muy posible que yo sí lo hubiera hecho.
Que tengas un día de mucho autoanálisis, para que descubras qué haces a diario con el regalo que Dios te da, y que tanto das a conocer a Cristo a todos aquellos que te rodean. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.